Dios, ¿dónde estás? John Bevere. Capítulo 5. Vino nuevo. Que seamos utensilios para tu vino nuevo, que renueva todas las cosas. Efrén de Siria. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43, del 18 al 19. A fin de conocer a Dios más íntimamente, debemos dar la bienvenida al cambio. Y no hay mejor lugar que el desierto para experimentarlo. Aquí, en lo que parece un lugar de lo más estéril y olvidado, seremos testigos de un mover nuevo de su espíritu. La pregunta con la que quizá batallamos es: ¿por qué son necesarios tiempos de dificultad o sequedad para producir cambio? Nuestra discusión en este capítulo ofrecerá perspectiva. Hace algún tiempo, después de haber pasado por un difícil viaje de 18 meses en el desierto, me escogieron para liderar un ministerio de jóvenes. Sí, fue hace bastantes años atrás. En aquel tiempo, esa iglesia en Florida era una de las iglesias de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, de modo que me sentía un poco abrumado porque no tenía experiencia previa como pastor de jóvenes, pero sabía que Dios me había enviado y que si lo buscaba diligentemente, todo iría bien. Este ministerio de jóvenes estaba construido sobre un modelo tradicional de ofrecer a los muchachos muchas actividades divertidas. Tristemente, muchos de aquellos adolescentes no estaban creciendo espiritualmente. Muchos vivían un estilo de vida despreocupado. Por lo tanto, cuando me hice cargo del ministerio, sentí que el Espíritu Santo me decía: tu mensaje debe ser sobre arrepentimiento, santidad, obediencia y señorío. Y eso era lo que enseñaba y predicaba. Y con el tiempo, el ánimo del grupo cambió de modo radical. Los resultados fueron sorprendentes. El grupo de jóvenes se triplicó en tamaño en cuestión solamente de meses. Miembros de pandillas, miembros de sectas y jóvenes adultos que estaban lejos de Dios llegaban para conocer a Jesús a un ritmo muy rápido. Muchos de los jóvenes del grupo anterior que se habían desviado se estaban encendiendo otra vez. Todos amábamos la abundante presencia de Dios y nos enamorábamos de Él cada vez más. Dios nos estaba bendiciendo tremendamente a nosotros y nuestros esfuerzos. Yo supuse que ya había terminado con cualquier tipo de temporada de desierto, ya que acababa de salir de mi primero en Dallas. Ahora estaba en mi llamado a predicar el Evangelio, y pensé que como Jesús atravesó solamente un desierto, a mí me sucedería lo mismo. Cuán equivocado estaba. Aún me esperaban muchas cosas con respecto a la purificación y la fortaleza, y tenía más que aprender sobre la temporada de desierto. Y el desierto por el que pasaría a continuación haría que los 18 meses anteriores parecieran un juego de niños. El Espíritu Santo le estaba dando a nuestro equipo de liderazgo muchas ideas innovadoras. Eso es lo que sucede cuando se da vino nuevo del cielo, cuando somos enviados por Dios, después de una temporada de preparación en el desierto. Él nos muestra cómo ser eficaces y fructíferos, como Moisés, David, José y otros. El crecimiento que experimentábamos con nuestros jóvenes era verdaderamente sobrenatural. Sin embargo, en medio de todo ese éxito, yo sentí una fuerte carga por algo más que nuestro grupo local. Sentía que debíamos alcanzar a todos los jóvenes por todo el centro de Florida. Por lo tanto, surgió la idea en oración: ¿y si lleváramos a la televisión el servicio de jóvenes? En aquel entonces, a mitad de la década de 1980, esa era la mejor manera de alcanzar a la gente. No había internet, redes sociales, YouTube, ni teléfonos inteligentes. Nada. Descubrí que una de las estaciones de televisión locales
tenía una audiencia potencial de 4 millones de personas. Sorprendentemente, esa estación tenía un espacio abierto a las 10 de la noche los sábados. Yo sabía que esa sería una buena hora para agarrar a adolescentes. Hice llegar la idea hasta nuestro pastor principal y él dijo que no teníamos presupuesto para eso. Por lo tanto, le pregunté si podía retar a nuestros jóvenes para que ayudaran a recaudar el dinero para financiar un programa en televisión. Él nos dio luz verde, de modo que presenté una visión a los muchachos sobre cómo podíamos alcanzar a los jóvenes por todo el centro de Florida que estaban metidos en drogas, alcohol o enfrentando otros problemas. Los muchachos en el grupo de jóvenes captaron la visión y con lo que obtuvieron por vender periódicos, en empleos en restaurantes de comida rápida, puestos minoristas y otros empleos a tiempo parcial, recaudamos dinero suficiente en compromisos para poder salir en esa estación de televisión cada sábado en la noche. Nuestro pastor principal quedó asombrado y reconoció que Dios estaba obrando. Ese fue el resultado del vino nuevo. ¿Quién había oído alguna vez de un grupo de jóvenes que saliera en televisión a las 10 de la noche cada sábado? Pero funcionó. Poco después, estábamos viendo una abundante cosecha de almas que no habrían oído el Evangelio si no hubiéramos aceptado el vino nuevo. Por muchos años, después de dejar el puesto de pastor de jóvenes, escuché testimonios de vidas cambiadas debido al programa de televisión al que titulamos Youth Aflame, Juventud Prendida. El cambio es bueno. Regresaremos en breve al grupo de jóvenes, pero antes vamos a identificar lo que es el vino nuevo y por qué es importante. El cambio hacia el que Dios nos impulsa a menudo no es fácil, pero siempre es bueno y fructífero. Con frecuencia, nos resistimos al cambio porque afecta nuestro nivel de comodidad. Sin duda, somos criaturas de hábitos, y cuando esos patrones quedan establecidos, es incómodo ajustarlos. Pero para ser más eficaces en edificar su reino, debemos estar abiertos al cambio. Si fuimos criados en una familia piadosa, nuestras prácticas de fe, métodos y tradiciones han quedado formadas y muy asentadas en los primeros años. No todas las tradiciones son erróneas, desde luego, pero cuando las personas responden meramente por tradición y no con sinceridad de corazón, entonces las expresiones de fe pueden ser rutinas sin vida. De hecho, tales rutinas pueden incluso convertirse en una fortaleza religiosa. Una persona que ha regresado a ser religiosa es una persona que tiene una forma externa de piedad, aferrándose a lo que Dios hizo a la vez que resiste lo que Dios está haciendo en el presente. Los fariseos y otros líderes religiosos del tiempo de Jesús mostraban ese tipo de conducta. Presumían de ser hijos de Abraham, hijos del pacto y discípulos de Moisés, aferrándose a lo que Dios había hecho. Resistieron al Hijo de Dios que estaba en medio de ellos. Eran celosos de sus tradiciones y su forma de adoración, de modo que batallaron cuando Jesús llegó desafiando cada área de su comodidad y estabilidad. Jesús dejó claro que Dios no iba a encajar en el molde de ellos. Ellos tendrían que encajar en el de Él. Ellos se resistieron a ese cambio y se aferraron a sus tradiciones. Alguien que es meramente religioso fomentará una actitud elitista. Dios operará solo por medio de nosotros y dentro de nuestros parámetros, lo cual dará como resultado prejuicio y finalmente odio y traición si no se mantiene a raya. Eso es exactamente lo que sucedió en tiempos de Jesús y lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia. A fin de cambiar y hacer la transición desde un nivel de fe y gloria al siguiente, debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de comodidad y seguir el camino por el que nos guíe el Espíritu de Dios. Este camino con frecuencia nos llevará por un desierto donde Dios hace que surja vida nueva. Este patrón era obvio en la vida de Juan el Bautista.
Su padre era un sacerdote, un sumo sacerdote durante un tiempo. El camino de la carrera de Juan era llegar a ser sacerdote como su padre. Debía ir a la escuela en Jerusalén y estudiar para convertirse en sacerdote bajo la enseñanza de un famoso maestro, Gamaliel. Pero un día, el Espíritu del Señor comenzó a llamar a Juan al desierto. Mientras más oraba Juan, más fuerte era su impulso interno de ir al desierto. Estoy seguro de que surgió un conflicto en su interior y quizá tuviera pensamientos como los siguientes: todos mis amigos con los que he crecido van a ir a la escuela bíblica, obtendrán sus diplomas y serán reconocidos como líderes. Serán ordenados y tendrán la capacidad de predicar en cada sinagoga del país. ¿Qué pensarán de mí? ¿Cómo podré cumplir mi destino si no voy a la escuela bíblica? Sé que hay un llamado en mi vida. Mi papá me dijo que un ángel de alto rango anunció mi nacimiento y le dijo que yo sería un ministro. Pero si salgo a ese desierto, nadie sabrá nunca quién soy yo. Nunca me invitarán a predicar. Sin embargo, en su llamado ardiente al desierto, Juan superó las preguntas que bombardeaban su mente y decidió seguir al Espíritu al desierto. Leemos de él: y el niño crecía y se fortalecía el Espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Lucas 1:80. Es interesante observar que Juan comenzó su formación en el desierto cuando era niño y pasó años de preparación para un ministerio que solamente duró 6 meses. Sin embargo, Jesús dijo que él fue el mayor profeta nacido de mujer. La Escritura está en silencio acerca de la duración del tiempo, el número de desiertos y las difíciles circunstancias que enfrentó Juan. Lucas 3:2 dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Es interesante notar que mientras Anás y Caifás operaban bajo lo que se había convertido en un sistema religioso fuera de sincronía, se estaba formando un vaso nuevo en los lugares difíciles y secos. Es aquí donde se revelaría el vino nuevo. Dios preparó a Juan en el desierto, no en la escuela bíblica aceptada de su tiempo. Grandes multitudes de personas provenientes de toda Judea y Jerusalén llegaban para escuchar la palabra del Señor proclamada por Juan en el desierto. Un nuevo movimiento del Espíritu comenzaba a soplar. Se estaba liberando vino nuevo, pero en el desierto, no en los lugares religiosos. Quienes estaban hartos de la hipocresía y las tradiciones religiosas acudieron a ver a Juan con corazones dispuestos a cambiar como preparación para la aparición del Hijo de Dios. Después de aquello, llegó Jesús para ser bautizado por Juan en el río Jordán. Aunque Juan se sentía indigno de bautizarlo, Jesús insistió en que lo hiciera. Era necesario que el ministerio de Jesús comenzara desde lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo en aquel momento en la tierra. Jesús fue lleno entonces con el Espíritu y fue enviado inmediatamente al desierto. La Biblia es muy clara en que cuando Jesús fue enviado al desierto, estaba lleno con el Espíritu. Pero después de los 40 días de prueba y tentación, salió del desierto en el poder del Espíritu. Ahora estaba equipado para el ministerio para el cual había venido a la tierra. Solamente tras pocos meses del ministerio de Juan el Bautista, había surgido otra cosa nueva desde el desierto: el ministerio de Jesucristo. Odres nuevos. No mucho después de que Jesús comenzara su ministerio, leemos: cierto día, algunas personas le dijeron a Jesús: los discípulos de Juan el Bautista ayunan y oran con frecuencia, igual que los discípulos de los fariseos. ¿Por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo? Lucas 5:33. La primera pregunta que debemos plantear es: ¿quiénes son esas algunas personas? Descubrimos la respuesta en el Evangelio de Mateo.
Un día, los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, versículo 14 del capítulo 9. Durante años pensé que eran los fariseos, pero el día en que descubrí que fueron los discípulos de Juan el Bautista, arrojó una nueva luz a esta parte de la Escritura. Aquellos hombres estaban molestos porque ellos ayunaban con frecuencia y oraban largas horas, pero los discípulos de Jesús no operaban de ese modo. Los seguidores de Juan hacían todo el sacrificio y sin embargo los discípulos de Jesús obtenían toda la atención. Una de las maneras en que se movía el Espíritu de Dios en tiempos de Juan era mediante mucho ayuno. Sin embargo, estos discípulos de Juan no habían hecho la transición o el cambio desde el patrón ministerial de Juan a lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo ahora. Creían que su método de ministerio y adoración era lo que había producido el fruto. Habían pagado un alto precio por seguir a Juan el Bautista, dejando atrás a sus familias para vivir en el desierto y comer insectos, y sin embargo, ahora su líder estaba en la cárcel. Este nuevo hombre tenía discípulos a su lado que no estaban jugando según sus reglas. El equipo de Juan se ofendió y estaba en peligro de desarrollar un espíritu religioso. Recordemos, los espíritus religiosos siempre se aferrarán a lo que Dios hizo a la vez que resisten lo que Él está haciendo. Es posible que los seguidores de Juan estuvieran más interesados en su lealtad a su líder y a cómo deberían comportarse sus seguidores que en lo que Dios estaba diciendo y haciendo ahora. Su enfoque ya no era el corazón de Dios. El método que antes pudo haber llevado al corazón de Dios, ahora era su enfoque. Comenzaron a dominar el orgullo y la ofensa. Quienes estaban con Juan habían invertido tiempo y posiblemente dinero en el ministerio. Y ahora todo lo que habían hecho, lo que habían defendido u obtenido, estaba amenazado. Por lo tanto, no cedieron y resistieron el cambio, aunque su líder había declarado sobre Jesús: Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Juan 3:30. Veamos cómo le responde Jesús. ¿Acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Lucas 5:34. Él expone sus caminos religiosos diciendo: ¿por qué tendrían que hacer un ayuno cuando el Hijo de Dios está en medio de ellos? Lo único que tienen que hacer si necesitan algo de Dios es acudir a mí. Parafraseado. El pensamiento religioso les hizo creer que tenían que ganarse el favor de Dios mediante el ayuno y otras actividades religiosas. Consideraban el ayuno un medio de acceso a Dios, lo cual sentían que los situaba por encima de otros que no ayunaban o que usaban otros métodos. Así se asentó el orgullo. El método se volvió más importante que su fruto original. Aunque hay beneficio en ayunar alimentos, no es una manera de manipular a Dios, sino de llevarnos a una posición de poder escuchar mejor lo que Dios está diciendo. Por lo tanto, ¿por qué necesitaban ayunar los discípulos para oír la voz de Dios cuando Él estaba allí con ellos? Volvamos a leer Lucas 5 del 34 al 35. Jesús contestó: ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Él no dice que ellos podrían ayunar en aquellos días, dice que ayunarán. Estos hombres estaban hablando solamente de ayuno de alimentos, pero Jesús les habla de un ayuno diferente. Notemos que este ayuno serán los tiempos en que el novio es llevado. Está hablando de un ayuno de su presencia manifiesta, no solo de un ayuno de alimentos. Sabemos eso
porque Él pasa a explicarlo en la parábola que está a punto de contarles. Recordemos que una de las definiciones de desierto es la ausencia de la presencia tangible de Dios. Ahora leamos la parábola que Él da para explicar lo que está diciendo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Lucas 5:37. En la Biblia, el vino es un símbolo de la presencia de Dios. Pablo dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hemos de ser llenos con vino, la presencia de Dios. El vino nuevo es un mover fresco de su Espíritu. Permíteme que vuelva a plantear esta pregunta importante. ¿Recuerdas cuán maravilloso era cuando fuiste lleno por primera vez con el Espíritu? La presencia de Dios era dulce y fuerte. Cada vez que orabas, su presencia se manifestaba inmediatamente y sentías su cercanía durante todo el día. A veces en la iglesia solo te sentabas y llorabas porque Él estaba muy cerca. Entonces un día, mucho tiempo después, notaste que no sentías su presencia con tanta facilidad. Seguías orando como solías hacerlo, pero ahora comenzaste a preguntarte, Dios, ¿dónde estás? Había llegado a un desierto. Hay una razón para ese desierto o ayuno de la presencia de Dios. Dios te está preparando para que seas un odre nuevo. No se puede poner vino nuevo, que es un mover fresco del Espíritu de Dios, en odres viejos. Los odres que se utilizaban en tiempos de Jesús eran recipientes hechos de cuero de oveja. Cuando se echaba el vino por primera vez, los cueros eran flexibles y moldeables. Se estiraban fácilmente y cedían sin resistencia cuando el vino fermentaba y se extendía. Sin embargo, cuando pasaban los años, la atmósfera de Oriente Medio secaba el odre, dejándolo quebradizo y duro. Si ahora se sacaba el vino y se echaba vino nuevo, el cuero no podía manejar ni el peso del vino nuevo ni tampoco la fermentación, porque estaba rígido y quebradizo, y se agrietaría o rompería fácilmente. Para corregir ese problema, los odres viejos eran sumergidos en agua durante varios días y después se frotaban con aceite de oliva. Eso recuperaba la flexibilidad y maleabilidad del odre. Eso es simbólico de lo que nos sucede a nosotros, porque somos el odre del vino nuevo espiritual. Somos llamados a ser portadores de la presencia de Dios. La atmósfera en la que residimos puede quitarnos nuestra sensibilidad a los caminos de Dios. No estamos en el cielo. Vivimos en un ambiente corruptible llamado el mundo. Por lo tanto, nuestra mente necesita ser renovada para mantener maleable nuestro odre nuevo, siempre preparado para el vino nuevo. Debemos ser sumergidos en la palabra de Dios. Pablo escribe en Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado a la iglesia en el lavamiento del agua por la palabra. Frotar el odre con aceite de oliva es para nosotros como pasar tiempo buscando a Dios en oración. Cuando pasamos tiempo con Dios, en su palabra y en oración, nuestra mente es renovada y ya no somos rígidos en nuestros caminos y métodos. Pero para rejuvenecer el odre viejo, antes tienes que sacar el vino viejo. Eso significa que no hay nada de vino en el recipiente, ninguna presencia tangible de Dios. Eso significa un ayuno de la presencia tangible de Dios, o como hemos estado diciendo continuamente, significa un tiempo seco. En una temporada así, te estás preparando para el cambio. ¿Por qué aparta Dios su presencia tangible? ¿Para hacer que te sientas frustrado? No, aunque eso ocurrirá.
¿Es porque quiere situarte en el estante hasta que tenga necesidad de ti? No, la razón por la cual retira su presencia es para hacer que lo busques a Él, incluso con mayor diligencia. Esa búsqueda te hace ser flexible y maleable otra vez. Las personas que se vuelven rígidas e inflexibles son personas que han dejado de buscar a Dios. Se establecen en sus métodos, se establecen en las fórmulas que ellos mismos han creado de anteriores experiencias genuinas. Esa era la condición de aquellos hombres que seguían a Juan el Bautista. Se unieron a él porque podían ver que el Señor obraba poderosamente por medio de él. Sin embargo, en lugar de seguir adelante hacia el premio celestial de conocer a Dios íntimamente, se volvieron rígidos en sus creencias y métodos. En cada mover de Dios hay una enseñanza fresca que surge. La enseñanza y la sana doctrina son un medio de llevarnos al corazón de Dios. Sin embargo, si nos quedamos atascados en nuestro enfoque de la enseñanza o la doctrina en sí, entonces finalmente eso nos llevará a la atadura religiosa, al legalismo o el error, o a todas esas cosas. No podemos conocer a Dios mediante un método rígido de adoración. Y muchos cristianos sucumben sin darse cuenta a este estilo de vida. Establecen sus patrones fijos, sus pasos y rutinas de adoración. Entonces, cuando finalmente tienen el conocimiento para ser el cristiano modelo, dejan de buscar y se establecen en los patrones o tradiciones que han desarrollado. Sin embargo, en cierto modo se sienten vacíos, aunque para ellos están viviendo el Evangelio completo. Jeremías 29 del 12 al 13 dice: Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Orar no es por sí solo suficiente para hallarlo a Él. Hay muchos que están atados por fórmulas religiosas y que oran fielmente. Dios dice que en tu oración debe haber una búsqueda diligente de Él. Aquí afirma claramente que habrá búsqueda, y eso requiere algo más que un esfuerzo rutinario. Requiere un deseo apasionado y buscar su corazón. Por eso Dios dice en Hebreos 11:6, todo lo que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Volvamos a leer lo que dice Jesús. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Lucas 5, del 37 al 39. Ningún hombre que esté acostumbrado al vino viejo deseará inmediatamente el vino nuevo. La palabra clave aquí es inmediatamente, porque somos seres humanos con hábitos y patrones. Dios debe romper esas zonas de comodidad vaciando el vino viejo y permitiéndonos atravesar una temporada seca de preparación sin vino para que podamos tener sed del vino nuevo. Cuando tienes sed y no hay nada que para beber, no te quejarás. No quiero este vino nuevo, quiero el añejo. Si deseas la presencia y el poder de Dios, estarás abierto al mover fresco del Espíritu de Dios en tu vida. Serás como David, que dijo en su tiempo en el desierto: Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Salmo 63, del 1 al 2. David tenía sed del poder y la presencia de Dios. Como resultado, cuando entró en la obra para la cual fue llamado,
Era flexible a lo que el Señor deseaba, contrariamente al rey Saúl, que hizo las cosas a su propia manera y no a la manera de Dios. Otra estancia en el desierto. Como relaté anteriormente en este capítulo, mi primer ministerio real de enseñanza fue como pastor de jóvenes. Las reuniones televisadas fueron un gran éxito. También poníamos anuncios evangelísticos en la radio, en la segunda estación más popular en nuestra región. Todo iba de maravilla. Entonces, un día cuando estaba orando, el Espíritu de Dios me dijo que llegaba un cambio. Serás apartado de ser pastor de jóvenes, dijo, y te enviaré a iglesias y conferencias en ciudades desde la costa este hasta la costa oeste de los Estados Unidos, desde la frontera canadiense hasta la frontera mexicana, a Alaska y Hawái. Le dije a Lisa lo que había dicho el Espíritu, y los dos meditamos todo eso en nuestros corazones sin compartirlo con nadie más, excepto con un pastor amigo de otro estado. Dios dijo que Él lo haría, y yo sabía que si era verdaderamente Él quien hablaba, no tendría que ayudar a Dios para que sucediera. Pero no sucedió nada por más de un año. Durante esa temporada de espera, entrar en la presencia de Dios se volvió cada vez más difícil para mí, hasta que parecía imposible. Yo pasaba más tiempo en oración que nunca antes, y aún así parecía que no llegaba a ninguna parte. No solo eso, la visión original que había tenido para el grupo de jóvenes parecía desvanecerse. El vino viejo estaba siendo vaciado. Mientras más oraba, más disminuía la visión. No había cambiado nada exteriormente, pero interiormente mi deseo estaba disminuyendo. Me pasaba horas en oración antes de nuestros servicios para jóvenes, y un par de veces incluso le supliqué a Dios que hubiera otra persona para predicar. Iba a la reunión sintiéndome vacío, pero la presencia de Dios caía sobre mí como un manto mientras ministraba. Cuando terminaba y estaba a medio camino de casa, sin embargo, su presencia desaparecía durante otra semana. Además de todo eso, en medio de la situación atravesamos pruebas internas y externas como no habíamos experimentado antes. Yo me preguntaba si había algo equivocado en mí, así que comencé a confesar todo pecado que podía recordar que podría haber cometido, pero no había alivio ninguno de mi sequedad. Un día, tras intentar descubrir exactamente qué pecado era el que había cometido, el Señor me dijo: no estás en este desierto porque hayas pecado. Te estoy preparando para el cambio que va a llegar. Él estaba desarrollando en mi interior el carácter que necesitaba para manejar la fase siguiente de ministerio. Leamos Isaías 43 del 18 al 19. Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Más adelante en este libro hablaré de cómo, a su tiempo, el Señor reveló milagrosamente los detalles concretos del cambio que iba a llegar. Mientras tanto, en medio de los días más complicados de mi desierto, el Señor estaba preparando el nacimiento de nuestro ministerio a América y finalmente a las naciones. Amigos, Dios hará que tu vino viejo se seque para que cuando llegue el nuevo y las pruebas golpeen al nuevo, no desees regresar al viejo. Consejos de supervivencia para tu viaje. Número 5. Vive en una tienda, no construyas una casa. No olvides nunca que el desierto es temporal y solamente lo estás atravesando. Por lo tanto, mientras estás en el desierto, vive en una tienda y sin duda no construyas una casa. Aunque los israelitas pasaron décadas vagando por el desierto, ese nunca fue el plan de Dios. Él no les dijo que encontraran la mejor ubicación posible y se establecieran, cediendo a lo que parecía su realidad construyendo casas. No, ellos vivieron en tiendas,
siempre listos para empacar todo y moverse cuando la nube comenzaba a moverse. El desierto siempre tuvo la intención de ser un lugar temporal, no un destino. Dios nunca dijo, oigan, este desierto no es tan malo. Después de todo, ¿quién necesita una tierra prometida? Comenzaremos a cavar cimientos y construir casas de verdad para ustedes y para mí. Sí, incluso Dios mismo vivió en una tienda durante toda la travesía por el desierto. Acampar puede ser divertido e incluso agradable durante breves temporadas, pero la mayoría de nosotros preferimos dejar el aire libre y vivir en una casa de verdad. No te desorientes y pongas tus cimientos en el desierto. Debes estar preparado en todo momento para empacar, seguir adelante y finalmente guardar tu vieja tienda.